Nos dice Cx una variable aleatoria continua con función de densidad. Esta es la función de densidad. Esta es lo que está en rojo es la curva de esta función de densidad. Y esta es la función de distribución acumulada, la cual nos dice que desde menos infinito hasta 0, el área acumulada es igual a 0. Desde 0 hasta 2, el área lo vamos a poder calcular a través de esta función. Y de 2 hacia más infinito, el área acumulada es igual a 1. Esta es una función a trozos. En el caso de la función de densidad, también es una función a trozos, porque en el intervalo de 0 a 2 tenemos una función, es una función cúbica, y desde menos infinito a 0 tenemos otra función que es una constante igual a 0, y desde 2 hacia más infinito tenemos otra constante que también es igual a 0. Bien, lo que nos piden es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,5. El punto B nos pide una probabilidad que está entre dos valores, y el punto C la probabilidad cuando x es mayor a 1,2. ¿Cómo hacemos para calcular estas probabilidades usando esta función de frecuencia? Bien, para poder usar esto, primero tenemos que tener en claro que en el punto A lo que nos piden es la probabilidad de que x sea menor a 1,5. Lo que nos está mostrando esta función de distribución acumulada es la probabilidad o el área que va acumulando desde menos infinito. Entonces, por lo tanto, esto es igual, como estamos calculando un área, a la integral desde menos infinito hacia o hasta 1,5. Hasta 1,5 de la función de densidad. Entonces, como esta es una función a trozos, lo que vamos a tener es no solo una curva, sino dos curvas, esta y esta. Porque lo que queremos calcular es la curva, el área acumulada hasta 1,5. Pero acá tenemos una curva y acá tenemos otra. Acá tenemos un trozo y acá otro. Entonces, esto va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta 0, porque ahí en ese intervalo tenemos una curva de 0, diferencial de x, más desde 0 hasta 1,5 tenemos la función 1/4 por x al cubo, diferencial de x. Bien, entonces sabemos que de 0, desde menos infinito hasta 0, ¿cuánto es el área acumulada? Es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Entonces lo que nos queda por integrar es el área que está en el intervalo entre 0 y 1,5. 0 y 1,5. ¿Y qué función tenemos que usar para calcular la probabilidad entre 0 y 1,5? Esta. Porque esta rige desde 0 hasta 2. Y esta parte forma parte de esto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es usar esta parte de la función, evaluarla entre qué valores, entre 0 y 1,5. Entonces esto va a ser igual a, comenzamos siempre por este valor, el más grande, que es 1,5 a la cuarta sobre 16, menos, ahora seguimos con el otro, 0 a la cuarta sobre 16. Esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, nos queda 1,5 a la cuarta sobre 16, que va a ser igual a 1,5 a la cuarta sobre 16
es igual a 0,3164. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 1,5 es de 0,3164. Bien, y el punto B nos pide la probabilidad de que x sea mayor a 0,5 y menor a 1,5. ¿Qué función rige en este intervalo? La función que está en este intervalo es esta función. O sea que, mirando la función de frecuencia, la función que voy a tener que usar para calcular el área, la probabilidad entre el 0 y el 2, es x a la cuarta sobre 16. Lo que queremos calcular es el área entre 0,5 y 1,5. ¿Qué función tenemos en este intervalo? Esta. Entonces es esa la que vamos a usar para calcular el área. O sea, x a la cuarta sobre 16 evaluada en 1,5, el valor más grande, sobre o debajo del valor más chiquito. Y esto es igual a, reemplazamos 1,5 en el lugar de la x elevado a la cuarta sobre 16 menos 0,5 a la cuarta sobre 16. Y es 1,5 elevada a la cuarta sobre 16 menos 0,5 elevado a la cuarta sobre 16. Y esa área es igual a 0,3125. Por lo tanto, la probabilidad de que x, la variable aleatoria, esté entre estos dos valores es igual a 0,3125. Y aquí es igual la probabilidad de que x sea mayor a 1,2. 1,2. O sea, el área a partir de este valor en adelante. O sea que mirando la función de frecuencia, lo que voy a tener que usar para el 1,2 hasta el 2 es esta parte de la función, porque es esta la que me permite conocer cuál es la probabilidad acumulada. Entonces, hacemos x a la cuarta sobre 16 evaluada entre ¿qué? Entre 1,2 y 2. Esto va a ser igual a 2 a la cuarta sobre 16 menos 1,2 al cuadrado sobre 16. Y esto es igual a 2 a la cuarta dividido 16. Esto nos da 1, que es la probabilidad total, menos 1,2 elevado a la cuarta. Entonces 1,2 elevado a la cuarta sobre 16. Y eso nos da 0,87. 0,4. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor mayor a 1,2 es de 0,8704.